Soy Soplit, el profesor de los idiomas. Buenos días. Vamos a aprender español. Estos son los verbos. Hoy es la fecha 3 de febrero 2025 y el día de la semana es lunes. Vamos a empezar los verbos: adaptar, acosar, anhelar, enseñar, acabar, apartar, aplastar, apelar, buscar, trepar, pensar, viajar, vibrar, apuntar, acortar, adivinar, cercar, bailar, trepar, pensar, manejar, buscar, adoptar, aconsejar, acusar, asustar, abrigar, manejar, ayudar, cocinar, vibrar, pensar, dibujar, adivinar, aclarar, anhelar, añorar. Sí. Adiós, hasta la vista, hasta pronto. Chao. Gracias.